Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Quiero tomar un corto tiempo. Luego vamos a desconectar cámaras y la transmisión para algo muy especial. No quiero comentar en este momento. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 5. Tengo solo 2 párrafos de la Biblia que yo quisiera leer. Génesis capítulo 4, versículo 3 en adelante. Me dice un amén si usted lo tiene. Damos gloria a Dios. Un aplauso a los invitados. Gloria a Dios. Usted no se va a ir lo mismo. Hoy va a pasar algo en su vida muy sobrenatural. ¿Lo tiene, iglesia? Génesis capítulo 4, versículo 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también, dice, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda. Significa que hay que 2. ¿Está aquí, iglesia? Estamos hablando de 2. ¿Quién? Abel y la ofrenda. Ofrenda, no Caín. Luego sigue, dice la palabra del Señor: pero no miró con agrado a Caín y ¿qué? La ofrenda suya. Miramos que están 2 en esta escena. Estamos viendo 3 en esta escena. Dios, estamos viendo al Señor, estamos viendo a Caín y a Abel. Pero vemos también que se comparte y dice que estaba Abel y su ofrenda. Dice, a Dios le agradó a Abel y su ofrenda. No vengo a hablar de dinero. ¿Está aquí, iglesia? Luego dice, y no vio con agrado a Caín ni a su ofrenda. Yo no sé si está aquí, iglesia, ¿entiende? Es que lo que vemos es un encuentro igual que el encuentro cuando usted viene a reunirse con los hermanos. Yo no sé cómo hoy trae su corazón. Tal vez me da un poquito más de audio, hermano Carlos. Escúchelo. Hay 2 en esta escena, hermanos. Estos 2 hermanos, amigo y hermano, traen algo a Dios, y lo cual es de agrado y de desagrado a Dios. Me impacta cuando Dios pone algo especial en ese pequeño párrafo que usted ve ahí. Si usted es una persona de revelación, si usted es una persona que busca de Dios en oración, yo le voy a explicar por qué es el problema de Caín y Abel. Dios les estableció, escúchelo bien, sus mandamientos en ese momento. ¿Qué iban a hacer y qué no iban a hacer? Dios les establece y les revela qué le agrada y qué no le agrada. Igual cuando vienes a la iglesia, Dios te revela qué le agrada y qué no le desagrada. ¿Esta iglesia? Caín sabía qué le agradaba a Dios. Yo no sé si esta iglesia. Pero por causa de falta de revelación, cuando la revelación viene sobre tu vida, y cuando la voluntad de Dios, cuando la revelación viene sobre tu vida, la voluntad actúa sobre tu vida. Yo voy a explicarle por qué. Si Caín, escúchelo bien, hubiese puesto más atención a la voluntad de Dios, no hubiese cometido el horror de desagradar a Dios. Desagradó tanto como persona y tanto con el objeto que traía en ofrenda a Dios. Yo no sé si comprende. Pero a veces por falta de revelación desagradamos a Dios. Venimos a la iglesia y venimos con un corazón caído, con un corazón de aburrimiento, con un corazón de que quiero estar en la casa viendo la novela, con un corazón de a qué horas termina este gordito, esta iglesia. Y desagradamos a Dios, no al pastor. Yo no sé si te entiende. Porque la voluntad de Dios te santifica. Ahora, uno hizo la voluntad de Dios y supo, a Dios le gusta lo primero. A Dios le gustan las primicias. A Dios le gusta lo mejor. ¿Esta iglesia? Esa es una revelación a su vida. Pero cuando usted no tiene revelación a su vida, aunque usted lo sepa que le gusta a Dios, no pasa nada. Permítame llevarlo ahí. Ya voy a terminar, no se preocupe. Mire, servir a Dios. Hablaba mucho con mi esposa y hablé un poco con
con la hermana Yoli, con mi cuñada. Servir a Dios y hacer su voluntad es igual que ir a un restaurante y usted decide, esta iglesia, o ser mesero o ser servido. Esta iglesia. Cuando Jesucristo le preguntaron, maestro, aquí vienen tus hermanos y tus hermanas, él le dijo, mis hermanos y mis hermanas son los que hacen que la voluntad de Dios. Le dice, maestro, ven, come, tú no has comido. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Amigo y hermano, la voluntad de Dios sobre nuestras vidas no proviene si no es de una revelación o una palabra profética sobre tu vida. No puede haber revelación en tu vida si no hay una palabra que te provoque a tu vida. Yo no sé si comprende. Viene sobre tu vida, te habla Dios y te lo confirma todavía con siervo Dios y viene y hace un eco en tu vida. ¿Está aquí, iglesia? Y procede la voluntad de Dios. ¿La iglesia? Cuando Dios obra en la persona, obra la voluntad de Dios. Jesucristo decía, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Mi labor es terminar lo que Dios me ha mandado. Miren lo que dice en Hebreos 10, capítulo 10, versículo 6, no lo abra. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por lo del pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cuales, dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Está aquí? Amigo y hermano, uno de los factores más duros de Jesús, solo se lo estoy dando una palabra pequeña pero directa a usted. El más grande de los sacrificios primero, antes de ser crucificado en la cruz del Calvario, fue hacer la voluntad. ¿Está aquí? ¿Está aquí, iglesia? Jesucristo le rogó 3 veces al Padre y le dice, es posible que esta copa la quites. ¿Está aquí, iglesia? Es posible que esta copa tú puedas quitarla, pero no quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Le rogó por segunda vez y le rogó por tercera vez. El egoísmo espiritual que manejamos nosotros impide la voluntad de Dios, porque la voluntad de nosotros es primero antes que todo. Yo no sé si está entendiendo, iglesia. Caín era su voluntad lo primero. Caín trajo lo que a él se le daba la gana, no lo que a Dios le agradaba. La voluntad de Dios, amigo y hermano, dice la palabra de Dios que te santifica. Yo no sé si entiende. El hacer la voluntad de Dios es mucho más grande que cualquier sacrificio. Yo le voy a decir algo, cuando Dios habla y le dice a usted, vaya a tal lado y haga tal cosa, nunca se rehúse. La voluntad de Dios, le voy a decir algo, es un sacrificio. Y Jesucristo fue el primero que pasó. Y nosotros es lo más pequeño que miramos y es lo más relevante en la vida de un cristiano. Si hacer la voluntad de Dios es venir temprano a la iglesia, ¿está aquí, iglesia? Amén. Entonces venga temprano. Si hacer la voluntad de Dios es servirle y usted sabe que usted le va a servir, entonces sírvale. Si hoy Dios le da una palabra y le da una palabra de revelación, es una voluntad que Dios le da. Camine en esa voluntad. ¿Está aquí, iglesia? Extiéndase en esa voluntad. Y no sea egoísta. Y no traiga ofrendas de desagrado a Dios. Ni traiga una actitud de desagrado a Dios. Venimos predispuestos a la iglesia. Venimos afilados por Satanás para hacer lo que vamos a hacer en la iglesia. Y es solo su voluntad, no la de Dios. Dígale, Padre, Padre, en esta noche vengo a hacer tu voluntad. Iglesia,
Quita todo lo demás, diga. Y establece tu voluntad en mi vida. La voluntad de Dios te santifica. La voluntad de Dios es un sacrificio. Yo no sé si entiende, iglesia. De nada te sirven 40 días de ayuno sin la voluntad de Dios. Si es 40 días de hambre, ¿qué pasaste? La voluntad de Dios tiene que acompañarse con el sacrificio. Es más, es la voluntad de Dios que te lleva a un sacrificio. Es la voluntad de Dios que te lleva a un ministerio. No es tu voluntad y luego la voluntad de Dios. ¿Está en iglesia? ¿Está entendiendo lo que está hablando el Señor? Hoy Dios va a hablar. Hoy Dios va a dar una palabra. Y créalo que es la voluntad de Dios. Cúmplala. Es el mayor de los sacrificios. Hacer lo que no quiere hacer. Pablo decía: veo en mí que en mi cuerpo, este es en mi carne, el querer hacer el bien está en mí, no el hacerlo. ¿Está en iglesia? ¿Está en iglesia? Pablo decía: estoy confrontado porque con mi voluntad y la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo enseñó a orar, ¿qué es lo que dijo? Padre, ¿qué? Hágase tu voluntad, arriba en el cielo, abajo en la tierra. Es lo que menos queremos hacer, la voluntad de Dios. Te toca levantarte a las 3 de la mañana y es la voluntad de Dios. Dices tú: no, es mi voluntad, puedo dormir otro poquito más. Falta de sacrificio hacia la voluntad de Dios. 3 veces rogó el maestro y dijo: Señor, quítame esto, quítamelo. Pero no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Le dijo a sus discípulos: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre, no mi voluntad. Esta iglesia, usted viene hoy a hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad como pastor. Yo estoy para hacer la voluntad de Dios, no lo que usted quiere. Esta iglesia, está aquí. Yo le he dicho: no es la iglesia, el lugar donde usted se congrega, un lugar de entretenimiento. Esta iglesia, aquí venimos a cambiar. Aquí venimos a transformarlos a nuevas criaturas. Esta iglesia, y para transformar y cambiar necesita dolor y ser pasado por el fuego. Gloria a Dios.